Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Temporada 4. Capítulo 7. Parte 1. Equipo fragmentado. El retorno al escondite tras el fallecimiento de Shion resultó arduo. Sasuke llevó el cuerpo cubierto con una tela durante todo el trayecto. El ánimo del equipo estaba bajo, Netsu y Sayuri se mostraban abatidos, con la mirada fija en el suelo durante gran parte del recorrido. Aunque afectado por la pérdida de uno de sus cazadores, Sasuke parecía ser el más compuesto. Consciente de su papel como líder, evitaba mostrar debilidad en ese momento crítico. La noticia golpeó especialmente a Hina, sumiéndola en llanto y desesperación. La muerte de uno de los miembros era lo último que esperaba, anticipando su regreso con alegría para compartir historias de su victoria sobre un demonio. Sasuke informó a Kagaya Ubuyashiki sobre lo sucedido, pero decidió realizar el entierro en su escondite, buscando un evento más íntimo con el equipo. La ceremonia tuvo lugar durante la noche, con una atmósfera especial creada por la oscuridad del cielo. Se dispusieron palos de madera de 2 metros formando una pequeña pasarela, cada uno con una lámpara encima. Al final de la pasarela, se encontraba la fosa donde reposaría Shion. Vistieron al cazador con un jaori de combate limpio, su espada reposando en sus brazos como símbolo de su sacrificio en la lucha contra los demonios. Sayuri, Netsu y Hina no pudieron contener las lágrimas al despedirse de su compañero de meses. La frustración marcaba el rostro de Sayuri, mientras observaba con pesar el cuerpo. Tras rendir sus respetos, el cuerpo fue enterrado a una profundidad de 4 metros. Sasuke improvisó una pequeña lápida de piedra con el nombre del cazador y mensajes de despedida del equipo. Concluida la ceremonia, los cazadores se retiraron para descansar. Sasuke comprendía que el equipo aún no procesaba completamente la situación, esperando poder brindarles el apoyo necesario. Pasando a la actualidad. Sasuke yacía en su habitación, envuelto en completa oscuridad. El sueño se negaba a visitarle, a pesar de sus intentos prolongados por conciliarlo. Después de un tiempo infructuoso, decidió descender para relajarse un poco. Poniéndose de pie, el pelinegro se dirigió a la cocina, tomó discretamente un vaso de agua y soltó un pequeño suspiro al concluir. Se encaminó de vuelta a su habitación, pero al pasar por la puerta trasera de la casa, divisó una silueta. Inicialmente en alerta, creyendo enfrentarse a un enemigo, Sasuke identificó la cabellera rubia ondeando al viento después de unos segundos. Con cierta confusión, salió al jardín trasero y se encontró con Sayuri. La rubia estaba de pie, contemplando la luna con una expresión apagada. Fue cuando el pelinegro se aproximó a 1 metro de distancia que finalmente Sayuri dirigió su mirada hacia él. ¿Qué haces aquí? Deberías descansar, sugirió Sasuke con calma, observando a la chica, quien lo miró con una expresión apagada. Sayuri parecía inmersa en sus pensamientos, sus ojos se quedaron fijos en el pelinegro durante unos segundos. El brillo se había desvanecido, y en esa mirada, Sasuke solo percibió melancolía. No puedo dormir, respondió Sayuri mientras miraba hacia adelante. En sus ojos se apreciaba delicadamente la humedad. Solo puedo ver su rostro. Esa última expresión de dolor que sintió antes de morir no puede abandonar mi mente, confesó la rubia con dolor en su voz. Si hubiese tenido el coraje de pelear, probablemente él seguiría con nosotros, añadió, permitiendo que algunas lágrimas recorrieran sus mejillas. Sasuke escuchaba en silencio mientras Sayuri se desahogaba. Su mente estaba repleta de respuestas que podía ofrecer. No estoy seguro de cuánto habría cambiado la batalla si hubieras participado, comentó Sasuke, provocando que la rubia lo mirara de reojo. ¿No lo entiendes?, interrogó la rubia con molestia en su voz. Tú nos entrenaste para combatir contra demonios, y yo simplemente me bloqueé, no pude ni siquiera alzar mi katana, se recriminó a sí misma mientras sujetaba el jaori de Luchia con fuerza, las lágrimas desbordando por sus ojos. Varios segundos transcurrieron.
La rubia aferraba la prenda del pelinegro mientras las lágrimas continuaban fluyendo. De repente, Sayuri sintió una mano en su cabeza, acariciándola gentilmente, lo que hizo que alzara la vista. Esto fue mi culpa, resonaron las palabras del pelinegro en Sayuri, quien observó a Lucia con una expresión alterada. Bajé la guardia, debí mantenerme alerta desde el comienzo de la pelea. Si lo hubiese hecho, entonces, podría haber evitado que ustedes pelearan contra él, dijo Sasuke con expresión apagada, mientras secaba algunas lágrimas del rostro de la rubia. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Mi deber como su líder es cuidar de ustedes, pero no fui capaz de hacerlo, se recriminó con dureza en su voz. Sayuri se veía más tranquila, había dejado de llorar y observaba al pelinegro con cierta extrañeza en su mirada. Sentía que la carga de culpa recaía mucho más grande en el pelinegro, pero a pesar de no mostrarlo tanto, esas palabras la hicieron ver lo que había debajo de esa actitud estoica. La responsabilidad de un líder es mucho más de lo que ella sentía, aún desconocía esa clase de sentimiento. Deberías ir a dormir por ahora. Necesitas descansar, sugirió Sasuke mientras señalaba la puerta de la casa. Sayuri se quedó un momento observando la entrada. Con una expresión algo abatida, tuvo el coraje para dar los pasos suficientes para entrar a la residencia, y justo antes de cerrar la puerta, volteó a ver al pelinegro por unos segundos. Cuando la puerta se cerró, Sasuke se dio la vuelta para observar el cielo nocturno. Las estrellas adornaban el firmamento, una vista espectacular que hizo que el pelinegro tomara asiento un momento. Tras algunos segundos, el Uchiha percibió el sonido de la puerta detrás de él al abrirse. Pasos familiares se aproximaron hasta detenerse a su lado. Me alegra ver que estás desempeñando tu papel como líder del equipo. Parece que Sayuri es quien más ha sufrido por lo ocurrido, comentó Hina mientras tomaba asiento junto al pelinegro, quien la observaba de reojo. Sinceramente, creo que nadie estaba preparado para esto. Pero fui el idiota que bajó la guardia, dijo Sasuke con ira hacia sí mismo, apretando los puños de frustración. La mano de la castaña tocó suavemente el hombro del pelinegro. No te recrimines tanto, después de todo, se trataba de la segunda luna superior, dijo Hina tratando de reconfortar a Sasuke mientras apoyaba su cabeza en su hombro. Es por eso que me atribuyo toda la culpa. No estaban listos para enfrentarse a alguien así, debí estar preparado desde el principio al darme cuenta de que él era el oponente, agregó Sasuke molesto, mirando al suelo con frustración. Hina acarició gentilmente el cuello del pelinegro. Sé que esto está siendo difícil para todos nosotros. Cometiste un error. Todos lo hacemos, incluso tú, aunque a veces trates de aparentar que no es así, añadió la castaña mientras acariciaba las mejillas del pelinegro y lo miraba con preocupación en sus ojos. Entiendo el punto, pero no es solo eso. Tenía una promesa con ella por cumplir, y no fui capaz de acabar con ese sujeto, comentó el pelinegro con aparente decepción en su tono de voz. Quizá no sea el momento oportuno. Quería dártela cuando regresaran de la misión, pero con lo sucedido se me olvidó por completo, dijo Hina mientras buscaba entre su vestimenta. Extrajo una hoja de papel y se la ofreció a Lucia. Este observó la hoja por varios segundos. Al ver que era una carta para él, la tomó de inmediato. Después de leer el contenido durante un minuto, Sasuke bajó la carta y se quedó mirando el suelo, su rostro mostrando cierta confusión. ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Preguntó Hina, curiosa por lo que Shinobu quería comunicarle. Sasuke se sumió en el silencio. El contenido de la carta le dejó con cierta incertidumbre. Apreciaba la sinceridad de Shinobu y sus disculpas, aunque no se sentía molesto con ella. Sin embargo, un sentimiento extraño surgía al recordar ese momento íntimo entre ambos. Ella se había marchado sin decir una palabra, y hasta ese momento, él había esperado una respuesta. ¿Quiere hablar conmigo?, respondió Sasuke, dejando a la castaña algo preocupada. ¿Planeas ir a verla?, interrogó Hina con cierta inquietud en su voz. No lo sé. Con lo que acaba de pasar, no me siento preparado para afrontar esto. Al menos, no por ahora, replicó el pelinegro mientras guardaba la carta en su jaori. Tal vez lo mejor sería que fueras a hablar con Shinobu. Sé que no te encuentras bien en este momento, pero desde que nos fuimos del escondite, querías arreglar las cosas.
Ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Tal vez eso te haga sentir un poco mejor, sugirió la castaña mientras se ponía de pie. Con cierta pesadez en su mirada, Gina le dio un último vistazo al pelinegro. Solo piénsalo, ¿quieres? Fue lo último que dijo Gina antes de entrar a la casa, dejando solo a Sasuke, quien observaba cómo el viento movía el césped. El pelinegro soltó un suspiro antes de ponerse de pie. Con expresión de agotamiento, se dio media vuelta y se dirigió directamente hacia la puerta para descansar. No sabía exactamente la hora, pero estaba seguro de que no pasaría mucho antes de que el sol hiciera acto de presencia. Parte 2. La mariposa que aprendió a volar. Shinobu estaba sentada en el jardín de la finca de las mariposas. El viento mecía suavemente el césped y las flores esparcidas por el lugar, mientras que su jaulí de cazadora ondeaba con gracia. En su rostro, se reflejaba una expresión apagada. Sin darse cuenta, Aoi observaba a la pilar sentada en el jardín, inmóvil. La preocupación por su líder pesaba en la mente de la joven. Shinobu, normalmente alegre y expresiva, apenas podía desempeñar sus funciones en ese momento. Aunque lograba ocultar su pesar al atender a los heridos o hablar con otros cazadores, Aoi notaba la carga que llevaba. Aoi había sido testigo directo del impacto que tuvo la muerte de Kanae en Shinobu. La pérdida de la pilar de las flores fue devastadora para ella. Antes, Kocho solía ser más ruda y agresiva, pero desde la muerte de su hermana mayor, experimentó un cambio repentino. Se recuperó lo mejor que pudo, y Aoi sabía que durante ese tiempo alguien había sido el pilar de apoyo de su actual líder. Aoi no solía hablar mucho con Sasuke, pero por lo poco que lo conocía, estaba agradecida de que hubiera apoyado a Shinobu durante su pérdida. Aunque desconocía los detalles de lo ocurrido entre ambos, estaba consciente de que algo serio había sucedido. Sin embargo, también sabía que eso limitaba su capacidad para ayudar a su líder. Ella no mostraba cooperación. Todo el día se perdía en sus pensamientos, dejando de prestar atención a muchos detalles. El descuido de su puesto como pilar era evidente, y Aoi, con frustración en el rostro, se mordió el labio antes de darse media vuelta para regresar a sus labores en la finca. No ha contestado mi carta, pensó Shinobu con la mirada hacia el suelo. 2 días antes, la pilar había enviado una carta a Sasuke, y hasta ese momento, no había recibido respuesta alguna. Una variedad de posibilidades llenaron su mente por completo. La frustración la consumía internamente, corrompiéndola lentamente, y las lágrimas amenazaban con salir. En el fondo, sentía que a Sasuke ya no le importaba, que todas las experiencias compartidas habían sido olvidadas después de que ella optara por el silencio. Sabía que lo había traicionado, que la razón de su traición se debía a su falta de decisión y coraje. Aunque Shinobu intentaba aparentar dureza, sabía que seguía siendo frágil. Las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos, pero en ese momento se detuvo al escuchar algunas pisadas cerca de ella. Levantó su mirada con cierta confusión para ver a la persona que se acercaba. Con una mirada fría y sin expresiones, una de las hijas del patrón la observaba como si fuera un cadáver andante. El patrón solicita tu presencia de inmediato, requiere asistencia médica, fueron las palabras de la pelinegra, quien seguía viendo a la pilar sentada en el jardín. Shinobu la miró por unos segundos antes de soltar un pequeño suspiro al ponerse de pie. Observó el cielo, que ya mostraba signos de que el sol estaba por ocultarse. Iré de inmediato, solo tomaré lo necesario, replicó Shinobu, comenzando a caminar en dirección a su oficina. La hija del patrón simplemente hizo una pequeña reverencia antes de comenzar a retirarse. Ya se encuentra estabilizado, pero es preocupante que su enfermedad haya avanzado a un ritmo más acelerado últimamente, comentó Shinobu mientras observaba a Mane, quien estaba sentado junto al patrón, descansando sobre un futón en el suelo de su residencia. Últimamente ha estado bajo mucha presión. Los escuadrones de patrullaje han disminuido su rendimiento, y la cantidad de heridos ha aumentado, agregó la mujer de cabello blanco, mirando fijamente a la pilar. Sanemiya y Guro han estado haciendo su mejor trabajo al cubrir una zona más extensa de terreno, respondió Shinobu con una sonrisa, aunque la mujer solo la miraba con frialdad. Amane cerró los ojos en aceptación a las palabras de la pilar. Ciertamente es así.
La pérdida de otro pilar sin duda complicó las cosas bastante, comentó la mujer, dejando a Shinobu algo incómoda. Las palabras no parecían un ataque directo, pero Shinobu sentía que la mujer frente a ella quería hacerla sentir responsable de la partida de Lucia. Sabía que en parte tenía razón, pero no era quien para juzgar las perspectivas de alguien como Amane, así que prefirió mantenerse en silencio. Si no necesitan más de mí, entonces me retiro, se despidió Shinobu dando una reverencia a la mujer antes de darse media vuelta y salir de la residencia. En el exterior, la Pilar echó un vistazo al cielo, viendo que los últimos rayos del sol asomaban por el horizonte. Pensó que Aoi ya debería estar preparando la cena antes de continuar su camino hacia su finca. Después de 10 minutos de caminar, Shinobu llegó a su finca. El aroma de la comida llegó directamente a su nariz, y su estómago comenzó a hacer ruidos. El hambre que sentía era grande. Con apuro, la Pilar dejó sus cosas para luego ir a la cocina y acompañar a las demás chicas a cenar. Finalmente llegas. Creí que te demorarías más en regresar, comentó Aoi algo molesta al ver entrar a Shinobu. En la mesa ya estaban Kanao y el resto de las chicas cenando. Todas saludaron a la recién llegada, quien les devolvió el gesto antes de tomar asiento junto a ellas. Aquí tienes, espero que te guste, dijo Aoi mientras dejaba un plato de ramen frente a Shinobu, quien le sonrió en agradecimiento. Shinobu tomó un poco de ramen con sus palillos, sopló un poco los fideos antes de llevarlos a su boca. La cena continuó sin más incidentes, y al final solo quedó en la mesa la Pilar, quien se ofreció a lavar los platos para no generarle más molestias a Aoi, quien ya había sido muy amable al preparar la cena. Salto de tiempo. La luna había alcanzado su cúspide, adornando el cielo con su perfecta esfericidad y derramando una luz que parcialmente iluminaba el ambiente. En el tranquilo techo de su finca, Shinobu permanecía sentada, absorta en el cielo nocturno, mientras el viento soplaba con delicadeza a su alrededor. Con melancolía en su mirada, Shinobu sostenía en la palma de su mano el collar que Sasuke le había regalado años atrás. Sus dedos recorrían la diminuta figura de mariposa con ternura, evocando el recuerdo del día en que el pelinegro se lo había entregado. En verdad extrañaba cómo se veía la luna desde este lugar, resonó una voz detrás de Shinobu. La sorpresa se reflejó en su rostro al reconocer esa voz, y por unos instantes, quedó mirando al frente, casi incrédula. ¿Es esto real?, se preguntaba a sí misma, incapaz de creer lo que había escuchado. Cuando finalmente se giró, a 2 metros de distancia, se encontraba aquella persona en la que estaba pensando. Sasuke vestía de negro, su jaori llevaba el símbolo de su familia en la espalda, y su katana descansaba con firmeza en su cadera. La expresión del pelinegro denotaba cierta alegría, aunque bien disimulada. Shinobu se puso de pie lentamente, sus piernas temblaban nerviosamente. Por un instante, pensó que estaba alucinando, no esperaba ver a esa persona justo delante de ella. Temblorosas, las manos de la Pilar se alzaron con temor al acercarse al pelinegro. Cuando finalmente sus dedos hicieron contacto con el brazo de Lucia, las emociones brotaron con fuerza. Con euforía, la cazadora se movió rápidamente para abrazar al pelinegro. Los brazos de Shinobu envolvieron al pelinegro por el abdomen. La cazadora apoyó su rostro en el torso de Sasuke, sin intenciones de soltarlo, como si una niña pequeña hubiera visto a su padre llegar a casa después del trabajo. La mano de Sasuke se posó con delicadeza en la cabeza de Shinobu, quien respondió al gesto con una sonrisa mientras algunas lágrimas escapaban por sus ojos. Parece que las cosas han estado difíciles por aquí, comentó Sasuke, provocando que Shinobu levantara la mirada para verlo a los ojos, las lágrimas recorriendo sus mejillas. Sí, así parece, respondió nerviosamente, acompañando sus palabras con una pequeña risa mientras limpiaba su rostro con uno de sus brazos. Shinobu se apartó del pelinegro, quien la miraba con cierta preocupación. De inmediato, notó que la Pilar se veía visiblemente más delgada, con ojeras marcadas bajo sus ojos. Sin duda alguna, Sasuke sabía que Shinobu debía estar pasándola mal. He recibido tu carta y quise venir a hablar contigo, indicó el pelinegro mientras extraía la carta de su jaori. En verdad, hay cosas importantes que deseo hablar contigo en este momento, añadió Sasuke, guardando el papel nuevamente en su prenda.
Shinobu intentaba calmarse mientras limpiaba los últimos restos de lágrimas de su rostro. Supongo que ambos pensamos de la misma manera. Pero en verdad me gustaría hablar de lo que ocurrió aquel día, dijo Shinobu, tratando de mirar a Sasuke a los ojos, aunque falló en el intento. Fue bastante confuso para mí, simplemente te acercaste a mí y me besaste, comentó Sasuke, provocando que la cazadora se mostrara visiblemente incómoda. Shinobu seguía indecisa, los nervios la dominaban. Finalmente tenía delante de ella a la persona que estuvo esperando todo ese tiempo, y ahora se sentía bloqueada. Con ambas manos sujetó su cabeza mientras la movía de izquierda a derecha en negación. Después de unos segundos de conflicto interno, Shinobu recordó exactamente lo que había estado pensando todo ese tiempo. Realmente quería decirle todo, expresarle todo sin reparo alguno. Tomando todo el coraje que tenía, soltó su cabeza y miró al pelinegro, el cual la observaba de manera seria a solo 1 metro de distancia. Lo que sucedió en la enfermería fue un impulso. En verdad, quería hacer algo así, pero ahora mismo sé que ni el momento ni el lugar eran adecuados. Simplemente me dejé llevar por mis emociones, explicó Shinobu con un tono firme, aunque un pequeño timbre de nerviosismo resonaba en su voz cada vez que hablaba. Realmente te estimo demasiado. Más que una simple amiga, pero simplemente, no creo que haya sido justo de mi parte haberme expresado en ese momento. No debía haberte besado en ese instante, y mucho menos escapar sin decir nada, dijo Shinobu con la voz a punto de quebrarse, mientras algunas lágrimas escapaban de sus ojos. La Pilar estaba a punto de caer de rodillas en el techo de la finca, pero antes de poder encogerse, una mano la sujetó del brazo derecho. Con firmeza, el pelinegro la sostenía mientras la observaba con una expresión difícil de leer. A simple vista parecía tranquilo, pero algunos destellos de alegría lograban vislumbrarse en sus labios. Entiendo tu punto. Para serte sincero, tuve bastantes noches para reflexionarlo, y en verdad, la única respuesta que llegaba a mi mente cada vez que lo pensaba era la misma, explicó Sasuke mientras miraba a Shinobu con una expresión de incertidumbre. Ahora puedo ver la clase de sentimientos que tienes por mí, pero la situación actual es bastante complicada. En verdad, esperaba tratar este tema de la mejor manera posible, añadió el pelinegro mientras soltaba a la cazadora, quien se quedó expectante ante el discurso de Sasuke. En verdad me sorprende que tengas esos sentimientos por mí. Pero justo ahora el pelinegro se detuvo por unos segundos, tomando un respiro mientras cerraba los ojos. No puedo corresponder a esos sentimientos, resonó el comentario en la mente de Shinobu, quien mostraba escepticismo. Siempre te consideraré una de las personas más importantes en mi vida. Pero no pretendo tener esa clase de relación contigo, añadió el pelinegro, dejando bastante afectada a la Pilar. En ese momento, antes de que Shinobu pudiera decir algo más, Sasuke metió la mano en su jauría y extrajo un objeto, que posteriormente extendió hacia la cazadora. Los ojos de Shinobu se abrieron de sorpresa. Sus manos temblaron al ver lo que tenía justo delante, y en su mente, la imagen de su hermana vino casi al instante. Lentamente, Shinobu tomó con sus manos el abanico de Douma que Sasuke fue capaz de conseguir. No me digas que... murmuró Shinobu en voz baja mientras contemplaba el objeto con una combinación rara entre calma e ira. Me enfrenté con él. Pero consiguió escapar antes de que pudiera matarlo, replicó Sasuke antes de observar cómo la mano de Shinobu apretaba el abanico con fuerza. Gracias, fueron las palabras que salieron de Shinobu, quien veía el tejado de su finca mientras algunas lágrimas impactaban sobre la superficie. La respiración se entrecortó, y un alivio vino directamente hacia ella. Era capaz de sentirlo. Por primera vez en bastante tiempo, se sentía tan plena. Era como si le hubieran quitado algunas cadenas de encima, las cuales poseían un peso bastante grande. Las lágrimas continuaron fluyendo mientras el pelinegro se agachó para dar un abrazo que envolvió a la cazadora en su totalidad. La pareja permanecía en el tejado de la finca en esa posición. El espectáculo era bastante conmovedor. Si alguna de las chicas que vivía en la finca de las mariposas lo hubiera visto, sin duda alguna habrían sentido alegría al ver a su líder reunirse con el pelinegro. Fin del capítulo 7.
Espero que el vídeo te haya gustado, si ese fue el caso me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.